¿Qué tal? Un gusto saludarles. Mi nombre es Miguel Ángel y a continuación vamos a hablar de la vida de San Martín de Porres. San Martín de Porres nació en el año de 1579, un 9 de diciembre, en la ciudad de Los Reyes, lo que hoy sería Lima, en Perú. Su padre era Juan de Porres, o de Porras, y él era natural de Burgos. En cambio, su madre, una mujer de color, que era de Panamá, pero que vivía en el Perú. Ahora bien, ellos vivían en amancebamiento. Su relación no era legítima. Entonces, sus hijos no eran reconocidos. San Martín, junto con su hermana Juana, a la cual él le llevaba 2 años, tuvieron unas condiciones de vida al principio muy difíciles. Su madre Ana tuvo muchas dificultades para criarlos, porque eran pobres y además no eran reconocidos. Su madre era una mujer muy inteligente en el corazón y supo educar a sus hijos de manera cristiana. Utilizó la pobreza como un medio para salir adelante, porque todos sabemos que la pobreza educa. Las limitaciones no siempre son malas, porque podemos expandirlas siempre y cuando sepamos cómo hacerlo. La situación de San Martín de Porres no era sencilla. Pudo no haber sido un gran santo, porque tuvo varios estigmas. De hecho, podemos tomar 5 grandes estigmas que pudieron haberlo limitado en cuanto a la búsqueda de la santidad. El primer estigma fue el de la niñez. Un niño en ese tiempo era un 0 a la izquierda. Entonces ya de ahí podría generarse un trauma que lo pudo haber afectado toda la vida. El segundo es que era pobre. Y ya lo sabemos. Tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. El tercer estigma es que era un niño muy noble. Y muchas veces ese tipo de personas a veces son maltratadas. Cuando la gente es muy servicial, la gente es buena, casi siempre hay alguien que quiere abusar de ti o que se burla de ti. Y te puede marcar toda la vida, hasta inclusive dejar de serlo para tratar de encajar en una sociedad que lo que busca es el poder, la fama y la fortuna. Otro de los estigmas es que eran hijos de un matrimonio fuera de la ley. Y por lo tanto, en una sociedad con tantas comparaciones, era muy natural de que fueran despreciados por esa situación, lo que podría haber causado otro trauma en el niño. El siguiente estigma es que era un niño mulato. En ese tiempo, en la primera etapa virreinal, aunque después se fue diluyendo, surgieron las castas. Los que venían de la península, los españoles, tenían sus hijos que eran los criollos. Ahora bien, cuando un español, por ejemplo, se casaba con un indígena, sus hijos eran mestizos. Otro español que se casara, como por ejemplo con una mujer de color, tenían hijos mulatos, que en este caso fue el caso de San Martín. El ser mulato y en ese tiempo tenía muchas contrariedades y tenía muchísimas dificultades y limitaciones. Por ejemplo, en los estudios eran precarios. Ya era olvidarse de ser médico, de ser abogado, de alguna profesión importante, olvídense. No podían utilizar joyas las mujeres en las primeras etapas, no se podían reunir por temor a una represión o a una violencia pues para reprimirla. Solo estaban relegados a trabajos de servicio, trabajos manuales, y en sí era tan precaria la situación que prácticamente estabas limitado a vivir en la pobreza. Pues ahí está lo sorprendente de su vida de San Martín. Pues a pesar de toda la adversidad, supo aprovechar el entorno negativo y lo supo transformar en un entorno positivo. Se refugió en la humildad, ofreciendo a Dios sus penas y sinsabores, ganando una fortaleza que solo Dios puede brindar, pues supo mirar más allá de sus limitaciones, contemplando el amor de Dios en su corazón. Al saber ser sencillo en un mundo tan complicado, con esto venció con amor lo que parecía una derrota fácil para alguien sin Dios. Su padre, con el tiempo, al ver la situación de sus hijos, pensó en reconocerlos y lo hizo, lo que mejoró un poco ya la situación de la familia. San Martín en ese tiempo buscó algún oficio y encontró con un médico que le ayudó a hacer a través de hierbas curaciones de su tiempo, con sus limitaciones de su tiempo, claro. Y también fue barbero. Y eso le ayudó mucho en la vida que ya iba a hacer en el convento en un futuro. Cuando San Martín cumplió 15 años, su corazón empezaba a sentir las búsquedas de Dios.
y empezó a ver a los dominicos en una forma más interesante. Veían cómo vivían, cómo tenían su vida, veían el orden, la tranquilidad, y San Martín se empezó a sentir más motivado. Un monje llamado Juan de Lorenzana, muy versado en su tiempo, le invitó a participar en la orden, lo cual a él le gustó. Él en ese tiempo fue admitido, pero como un donado. Para los que tengan dudas, los donados eran prácticamente los sirvientes de ahí. Simplemente eran para servir a los demás, eran los porteros, eran los barrenderos. De hecho, de ahí surgió mucho la imagen de San Martín. San Martín se le ve diario con la escoba y con unos animales que ahorita vamos a explicar un poquito más adelante la situación de la iconografía. Pero eso le ayudó al principio para fomentar su humildad, porque es lo que él quería hacer. Él quería ser humilde. De hecho, la característica principal de San Martín es la humildad, por el cual fue llevado más pronto a la santidad, porque es la puerta principal. La humildad es el combate seguro contra la soberbia. Su padre al principio, como toda persona del mundo, rechazaba la idea de que San Martín fuera religioso, y más como un donado. Pero San Martín se mantuvo firme y le dijo a su padre que quería tomar esa vida. Él duró como donado 9 años. Sus hermanos, al ver cómo trabajaba y cómo se esforzaba, y el esfuerzo que ponía y el servicio que daba, lo admitieron como hermano en 1603. Y aparte, con esa misma tenacidad, el amor vence las leyes humanas, y en 1606 fue admitido como fraile. Fray Martín en el convento se dedicó al servicio de sus hermanos, y también de la gente pobre en el exterior. Y como siempre siguió con su oficio. Ser barrendero, ayudando a la cocina, pero también era médico, peluquero, lo que a los hermanos les ayudaba mucho una persona tan servicial y tan cumplida y tan bien hecha. La calidad de trabajo que hacía era muy simple y efectiva, pues la santidad es la búsqueda de la excelencia en donde la mayoría de nosotros solo vemos una simple labor. Porque la santidad está al alcance de todos, pero solo los que han decidido encontrar la excelencia la encuentran. A Fray Martín de Porres le encantaba evangelizar. Le platicó a muchísimas personas que él quería ir a Japón o ir a África a evangelizar a aquellos que no conocían a Dios. Pero él, sabiendo sus limitaciones, ofrecía sacrificios y oraciones por los misioneros. Aunque también se dice que tuvo el don de bilocación. Más adelante, si Dios quiere, vamos a hacer un video sobre los milagros de San Martín de Porres, que son varios. Ahora bien, San Martín de Porres, cuando iba por las calles, veía las necesidades de sus hermanos. Se encontraba con todo, desde africanos que tenían que trabajar muy duro en haciendas o en minas, gente pobre en la calle mendigando, ancianos abandonados. Y ante esto él pedía limosna por ellos, repartía pan, y daba dinero, pero como era tan famoso en ese sentido, llegó a juntar buena cantidad de dinero para sus hermanos. Muchos resintieron al final su partida, por todo lo que les ayudó. Y decidió ser un agente de cambio. No se quedó contemplando, renegando, o buscando un pretexto fácil, o decir la típica frase, ¿por qué Dios no hace nada?, que limita la acción con pretextos de lógicas malsanas. Y también Fray Martín no solo les daba cuestiones materiales, también les hablaba de Dios. Les enseñaba el camino de los evangelios, y trataba de impulsarlos a salir adelante, que buscaran algún trabajo, o buscaban los medios para poder subsistir en un mundo tan difícil. Y por eso Fray Martín iba casa por casa, lo que fomentó la ayuda social entre ellos, para que no se olvidaran de los pobres. Por eso las personas como San Martín, los santos, van moviendo a la sociedad, porque nos van recordando que hay gente necesitada que a veces no las vemos porque vivimos en una burbuja, de la cual tarde que temprano, cuando revienta, nos damos cuenta que dejamos hermanos abandonados por seguir un mundo material o por seguir nuestras propias famas y fortunas que tarde que temprano vamos a tener que dejar. Porque muchas veces los cambios sociales comienzan con una simple disposición a actuar. El problema es que vivimos en un mundo muy pequeño y nuestra mirada solo se dirige hacia nosotros. Pero cuánto bien lograríamos si por un momento nos dedicáramos a ver a los demás, a un Jesucristo que nos extiende su mano y su necesidad. Tenía el don de consejo, y lo mismo podía llegar una gente muy pobre a pedirle un consejo de una situación que tenía en su vida, como virreyes,
sacerdotes, obispos, gente de gobierno que le iba a pedir un consejo. Cuánto bien nos haría a todos nosotros que buscáramos los consejos para poder salir adelante y no quedarnos en nuestro mundo de soberbia pensando que nosotros tenemos la única verdad. Vivió una vida muy mortificada, era abstemio, dormía poco, siempre estaba haciendo sacrificios, oraciones y siempre andaba buscando el medio para ayudar a los demás hermanos. Realizó muchos milagros en vida, que después hablaremos en otro video si Dios quiere. Podemos destacar, por ejemplo, en términos generales, que cuando él llegaba, por ejemplo, a un lugar o estaba alguien enfermo, a veces con un simple vendaje, a veces con una simple curación sencilla, de huesos rotos se curaban, gente enferma o desahuciada volvía a estar sana. Tenía muchas frases, una de tantas es: yo te curo, Dios te sana. Y a veces con algunos simples vendajes que colocaban el enfermo, con eso se curaba. De hecho, se dice también que tenía el don de bilocación, es decir, podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Se cuenta que una vez un hombre de Perú fue a la Ciudad de México y de un momento a otro se sintió enfermo. Estaba recluido en su cuarto, cuando de repente recibió la visita de San Martín. Él quedó sorprendido. San Martín no dijo mucho, le ayudó a curarse y después se fue. Tiempo después, este hombre regresó al Perú y cuando se dirigió al convento, vio al prior. Él le dijo, pues, oye, es que quería hablar con él porque estaba muy agradecido, porque cuando San Martín fue a México, pues lo curó. A lo que el prior, extrañado, dijo, oye, no ha salido de aquí. Lo que quedaron impresionados de decir, oye, pero yo lo vi, él me curó. Lo que motivó a decir, tiene el don de bilocación. Y de hecho se cuentan muchísimas historias que lo vieron en África, lo vieron en China. También que muchas veces en el convento empezaron a ver en el altar que flores de diferentes partes del mundo se eran colocadas ahí que traía San Martín, aprovechando. También se menciona que San Martín tuvo muchas interacciones con los animales, los cuales les entendían y lo obedecían. Una vez en el convento hubo una plaga de ratones. Los hermanos ya estaban hartos. San Martín dijo que él iba a solucionar todo. Por lo tanto, él lo que hizo fue juntar a las ratas y les hizo un pacto. Les voy a dejar la comida afuera y no entren. Y ya se las dejó en el jardín. Y las ratas obedecieron. Llegó un punto tal en que los mismos hermanos fueron testigos de que él llegó a sentar en un solo plato a un perro, a un gato y a varios ratones a comer al mismo tiempo y a vivir en armonía. Y ahí podemos hablar de estos tipos de milagros, pero esos serían como los más normales o los que más se platican o más comunes, pero hay más. Fray Martín de Porres no le gustaba la fama que tenía, porque vaya que se hizo muy famoso. A él le molestaba muchísimo esa situación. No quería, pues él quería pasar desapercibido. Muy al contrario de tiempos modernos en que la fama, la fortuna, la belleza y el poder es el pan de cada día, lo que nos va destruyendo como sociedad. Viviendo una vida ejemplar, y como toda gran vela que da mucha luz, su vida se acortó muy pronto, y a los 59 años se empezó a sentir mal. En el lecho le dijo a sus hermanos que lo acompañaran y rezaran. Él, en los últimos trances, muchos de sus hermanos dijeron que sintieron la presencia del mal, porque él estaba muy angustiado y rígido. Hicieron oraciones, pasaron un crucifijo por encima de con él, y con eso él se relajó. Ingresó al corazón de Dios el 3 de noviembre de 1639. Su entierro fue multitudinario. Muchos fueron. Eran tantos que no podían abarcar, y de hecho fue muy breve, porque tenían miedo a los tumultos. Fue beatificado por Gregorio XVI el 29 de octubre de 1837 y canonizado el 6 de mayo de 1962 por Juan XXIII. San Martín de Porres fue un ejemplo para el mundo de cómo la humildad puede cambiar los entornos llenos de soberbia. El odio que lo rodeaba, así como la ignorancia o las malas costumbres que sufría la sociedad en la que él vivió. Y él supo vencer gracias a la vida sencilla de un santo que llevaba a Jesucristo en su corazón, y que para vencer el amor propio, él mismo se llamaba un perro mulato. San Martín de Porres es un magnífico ejemplo de una búsqueda de Dios en la sencillez.
de alguien que supo que no tenía un futuro en este mundo, pero por eso mismo vivió su presente, explotando sus limitaciones, porque de nada sirve renegar por lo que se tiene, si lo que tenemos no lo sabemos aprovechar. Porque podemos ser grandes haciendo bien algo pequeño, porque la grandeza se escribe en el corazón de Dios, y no en las paredes vacías de una sociedad que está destinada a derruirse con el paso del tiempo. Que San Martín sea para nosotros un buen ejemplo cuando nos topemos con la adversidad, los complejos sociales que no nos dejan avanzar, para así alejarnos de los estigmas sociales que catalogan la necesidad para después burlarse de ella. San Martín de Porres, intercede Dios por nosotros para que seamos humildes en la vida, que busquemos ser santos a pesar de los contratiempos, que no nos olvidemos de los más necesitados por estar aferrados a un mundo que necesita de nuestra soberbia para poder funcionar, que siempre seamos dóciles ante la adversidad y pacientes en las contrariedades, que sepamos vencer la injusticia con amor y la apatía con determinación. Hasta aquí este video. Muchas gracias por tu valioso tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. ¡Ánimo!